Hola, continuamos entonces con el desarrollo del tema 9, mutaciones génicas, referido a cambios en el material genético. Vamos a entrar ahora a trabajar con las mutaciones génicas moleculares o puntuales, aquellas que modificaban uno o unos pocos nucleótidos en el ADN. Y vamos a tener en cuenta algunas cosas importantes. Cuando referimos a mutación génica, hablamos del proceso por el que los genes van a cambiar de una forma alélica a otra forma alélica, o sea, es la generación de nuevos alelos, es el origen de los nuevos alelos. La mutación ocurre al azar en cualquier momento y en cualquier célula del organismo. Pueden originarse espontáneamente por lesiones del ADN o por errores durante la replicación. También pueden ser inducidos este tipo de mutaciones por agentes mutagénicos que van a alterar el ADN, aumentando principalmente la tasa de mutación. Cuando hablamos de mutaciones directas, estamos hablando del paso del alelo silvestre al alelo mutante. En cambio, las reversiones van a implicar el proceso del paso del alelo mutante, la vuelta del alelo mutante al alelo silvestre. Estas mutaciones pueden provocar pérdidas de función de un gen o, en el mejor de los casos, aparición de una nueva función que no tenía anteriormente. Otra cosa que tenemos que resaltar, que ya comentamos antes, es que las mutaciones que se dan en la línea germinal son las que van a ser heredables, son las que se van a transmitir a la descendencia. En cambio, las mutaciones somáticas no van a ser heredables. Y antes de atribuir una variante a una mutación, primero hay que descartar lo que denominamos segregación y recombinación con todos los temas que vimos anteriormente. Si no podemos justificar la aparición de esa nueva variante por segregación y por recombinación, bueno, puede ser originada por una mutación. Debemos tener en cuenta que todas las células tienen mecanismos que son capaces de reparar esas alteraciones que podrían ser el inicio o que podrían ser nuevas mutaciones, ¿no? También vamos a ver en este tema, el final del tema, los mecanismos biológicos de reparación del ADN, ¿no? Toda función se puede analizar siempre y cuando se puedan obtener mutantes que la alteran o la supriman. Si la función no tiene alternativas, no la vamos a poder analizar. Recuerden cuando hablamos de leyes mendelianas, cuando hablamos en el seminario el primer seminario que realizamos, la manera de analizar cualquier variante es tener precisamente las variantes. Si no hay variación, no lo vamos a poder analizar. Es necesario tener variantes contrastantes para poder cruzarlas y analizar la descendencia, o a partir de genealogías analizar las descendencias. Bueno, actualmente ya vamos a ver cuando estemos llegando también al final de este tema. Es posible intentar mutagénesis dirigida. Hay una cantidad de técnicas de biología molecular modernas que están colaborando en realizar la mutagénesis dirigida. Los mutágenos son agentes que van a aumentar normalmente esas tasas de mutación que son muy bajas, y esas tasas o esa frecuencia de mutación va a estar dada por la cantidad de mutantes que se den de un fenotipo específico sobre la población de individuos o de células que estemos considerando. En cambio, la tasa de mutación va a ser la probabilidad de un evento específico en una unidad de tiempo. O sea, cantidad de mutaciones por cada generación de individuos, o cantidad de mutaciones por cada generación celular. ¿Sí? De esta manera diferenciamos frecuencia de mutación. La tasa es por unidad de tiempo, la frecuencia es por cantidad de individuos en el total de la población. Como
dijimos en el video anterior, los cambios más comunes que se pueden encontrar en las mutaciones génicas son las sustituciones, que constituyen aproximadamente un 20% de todas las mutaciones puntuales. Van a tener como efecto que no van a cambiar la fase de lectura del ADN. En cambio, las adiciones y deleciones, que son aproximadamente el 80% de las mutaciones puntuales, sí van a provocar corrimiento en la fase de lectura del ADN. Vamos a empezar a trabajar entonces con las sustituciones de nucleótidos y vamos a ver que se pueden dar sustituciones de tipo transición, cuando hay un cambio de purina por purina, o sea, adenina cambia a guanina o guanina a adenina. Y si el cambio es de pirimidina por pirimidina, o sea, donde hay una citosina se coloca una timina o viceversa, se denominan transiciones. También puede haber o existen las transversiones, que es el cambio de una purina por una pirimidina o de una pirimidina por una purina. Entonces el cambio de adenina a citosina o timina, y de guanina a citosina o timina, o al revés, de citosina a adenina guanina, de timina hacia adenina guanina. Cambio de purina a pirimidina o de pirimidina a purina se denominan transversiones. Ahí tenemos las transiciones, tenemos las transversiones, y este es un esquemita bastante simple para recordarlo. Aquí tenemos la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Si el cambio es de purinas por purina, se da transición, de pirimidina por pirimidina, transición. En cambio, cualquier cambio de purina por pirimidina va a dar origen a transversiones. Aquí tenemos un cambio, por ejemplo, de una timina por una citosina. ¿Sí? Ahí tenemos el par AT. En lugar de la T hay un error en la replicación o un daño en el ADN que hace que se coloque una citosina. Cuando se dé la primera replicación, al frente de la adenina se va a poner timina, pero si en esta cadena donde había anteriormente timina ahora hay una citosina, ha sido sustituido por una citosina, se va a formar un par GC, por lo tanto se va a dar origen a una transición. En cambio, si ese cambio de timina es por guanina, cuando se dé la primera ronda de replicación, donde había guanina se va a colocar una citosina y ahí se va a dar origen a una transversión. ¿Sí? Fíjense y tengan en cuenta que se necesitó una ronda de replicación para que se fijaran las mutaciones. Vamos a utilizar una secuencia de ejemplo, una secuencia modelo, donde en el ADN que se va a transcribir tenemos la secuencia CAT, CAT, CAT repetida 7 veces, en este caso unas X cantidad de veces, para que podamos analizar qué sucede cuando hay una sustitución, un cambio en esta secuencia. Por ejemplo, si la sustitución se diera en un cambio de una citosina por una guanina, entonces en lugar de CAT, acá tenemos GAT, acá es donde está el cambio de la citosina por la guanina. Sin embargo, fíjense que en el ARN mensajero, que se debería formar GUA se forma CUA, pero no cambia la fase de lectura, o sea, el único que va a cambiar va a ser ese único aminoácido. La fase de lectura no va a cambiar. Si la sustitución se da, como en este caso, en el primero o en el segundo nucleótido, generalmente se cambia el aminoácido que se forma. Sin embargo, si la sustitución se da en el tercer nucleótido, recuerden que el código genético tenía una sinonimia, y normalmente el tercer nucleótido, si cambiaba, puede llegar a dar el mismo aminoácido. O sea, los cambios más importantes se van a dar si los cambios se dan en el primer, o las sustituciones se dan en el primer
o en el segundo nucleótido. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos, un ADN original, donde tenemos la formación en este segmento del triplete UUA que da leucina. Si se cambia el primer nucleótido, o sea, esta adenina cambia por una timina, en lugar de UAA vamos a encontrar un triplete AUA y ese codón AUA va a dar origen a una isoleucina en lugar de una leucina. Se dio un cambio en el ADN que provocó un cambio en la proteína formada. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos la cadena beta de la hemoglobina A. En la sexta posición se forma ácido glutámico. Si se da una sustitución se va a dar valina y eso va a traer consecuencias, como vimos antes en el caso de la hemoglobina, diferencias en la formación de los glóbulos rojos. ¿Qué pasa si en lugar de una sustitución se da una adición? Por ejemplo, aquí tenemos a la secuencia original CAT, 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 se le adiciona una adenina en el inicio del quinto triplete. Fíjense que lo que se va a ocurrir es que se va a cambiar el aminoácido que se forma ahí, pero también se van a cambiar todos los que continúan después, o sea, se da un cambio donde va a continuar la fase de lectura cambiada, se cambia la fase de lectura. Todo lo que ocurra de aquí en adelante va a ser alterado el mensaje genético, ¿sí? Una proteína totalmente distinta desde ahí hacia adelante. Entonces ese polipéptido puede llegar a ser funcional o no, pero sin duda que va a cumplir una función diferente. Aquí tenemos la consecuencia de una adición, ahí tenemos de vuelta el ADN original. Si se adiciona en este punto una adenina, no sé por qué se adiciona una adenina, vamos a ver que a partir de esa metionina que se formaba cambian todos los aminoácidos de ahí en adelante. En cambio, si se da una delesión, por ejemplo, se pierde una citosina, fíjense que teníamos CAT, 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 bueno, se perdió la C que estaba incluida entre la T y la A. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que todos los tripletes de ahí en adelante cambian, por lo tanto van a cambiar los codones y va a cambiar desde ahí en adelante la fase de lectura. El polipéptido puede o no ser funcional, inclusive fíjense que aquí se forma inclusive un codón de par. Se va a cambiar completamente el polipéptido que se va a formar. Aquí tenemos un ejemplo donde la simple pérdida de esa citosina hace que se cambien todos los aminoácidos que se forman adelante, inclusive aparece un codón de paro previo que va a dejar el polipéptido incompleto. ¿Qué pasa si sucede una adición doble? También se va a dar un cambio en la fase de lectura. Aquí tenemos CAT, se adicionó una A en esa posición y se adiciona una T en esta posición y fíjense que va a cambiar sin duda la fase de lectura y de vuelta se va a alterar todo el mensaje genético a partir de la primera adición y más desde la segunda. Si sucede una delesión y una adición, fíjense que tenemos una delesión de una citosina en este punto y una adición de una adenina en este punto. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso también se van a cambiar estos aminoácidos, cambian para esa fase o esa secuencia donde se dio los dos cambios, pero luego se restituye a partir de aquí la fase de lectura y muchas veces esto da origen a polipéptidos que se denominan pseudosilvestres y que normalmente son funcionales.
vamos a ver cuál es el efecto de las sustituciones, principalmente de las sustituciones, sobre la traducción, ¿sí? Vamos a ver que puede haber efectos neutros o sustituciones silenciosas o con sentido codificante, sustituciones con sentido equivocado o erróneas, o vamos a ver que también podemos encontrar sustituciones sin sentido. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas? En el caso de las sustituciones neutras, silenciosas o con sentidos, el cambio que se produce en el ADN va a significar la transcripción de un codón sinónimo en el ARN mensajero. Por ejemplo, CGU que daba arginina, cambia el uracilo por una adenina, sigue dando el mismo aminoácido. Entonces no va a cambiar el polipéptido. En otro caso también puede ser que se cambie el triplete para otro aminoácido, pero que sea equivalente en función. Por ejemplo, aquí tenemos el codón CAC que da histidina, se cambia por el codón CGC que da arginina. Los aminoácidos son distintos, sin embargo cumplen una función similar, por lo tanto el polipéptido va a cumplir la misma función. No va a cambiar la función de ese polipéptido. O sea, no van a alterar la estructura y la función del polipéptido. Son más frecuentes que las otras, que las que vamos a ver ahora más adelante. Son la fuente de aparición de isoalelos. Están muy extendidos en la naturaleza. Muchas de ellas permanecen aún sin detectar, porque para detectarla, ¿qué necesitamos? Sin duda que necesitamos secuenciar el ADN y ver que hay uno o dos cambios en esa secuencia de nucleótidos que dan el mismo polipéptido. Entonces, si dan el mismo polipéptido, van a dar la misma función y por lo tanto van a dar el mismo fenotipo. Esto demuestra ese efecto que llamábamos tampón de la sinonimia del código genético. Por ejemplo, el codón CGX siempre va a ser traducido como arginina. No importa que tenga en la posición 3 de ese codón, va a dar siempre el mismo aminoácido. Y ahí tienen algunos ejemplos más en función de la sinonimia del código genético. ¿Qué sucede con las mutaciones que sí provocan cambios en el polipéptido, sea sustituciones con sentido equivocado o sustituciones erróneas? Van a cambiar la codificación del triplete. Normalmente van a producir proteínas que pueden ser defectuosas o no funcionales. Fíjense, aquí tenemos la situación de GAA en el ARN, en el ADN, perdón, y aquí tenemos ese cambio de adenina por una citosina y cambia el aminoácido que se va a sintetizar. Aquí tenemos el ejemplo del cambio en la posición 6 de la beta globina normal, de la hemoglobina normal, que tiene carga negativa y es codificada por CTT en el ADN, que va a dar origen a el codón GAA en el ARN. Si se provoca una transversión, o sea, un cambio de CTT a CAT, o sea, cambia solamente este nucleótido central en este codón, lo que va a dar origen es que en vez de formarse el codón GUAA, va a dar el codón GUA, y en lugar de formarse glutámico se va a formar valina, que es neutra. Se va a cambiar la carga negativa a una carga neutra. Eso va a provocar una modificación en la solubilidad de la hemoglobina y hace lo que vimos antes, el cambio de la conformación del glóbulo rojo globular a fibrilar, y provoca taponamientos al entregar de los vasos sanguíneos, al entregar el oxígeno, y por lo tanto provoca anemia, que se denomina anemia falciforme. Esa anemia falciforme, ¿sí? Estos serían los glóbulos rojos de una hemoglobina normal. Estos son los eritrocitos de una persona que tiene anemia falciforme. Esa anemia falciforme va a traer bastantes problemas. Ahí tenemos, es una mutación, ¿se acuerdan del
del tema 3 cuando hablamos de pleiotropía. Bueno, es una mutación de efecto pleiotrópico que trae bastantes inconvenientes al individuo que es portador de esta anemia. Trae lo que se denomina polifenia, fenotipos aparentemente que no están relacionados, pero que sí están relacionados porque provienen de un mismo cambio genético. Los efectos pueden ser, como pueden ver aquí, bastante graves por el simple cambio de un nucleótido en una secuencia de ADN. Esas son las mutaciones con sentido equivocado o erróneas. Cambian el polipéptido formado, cambian la función. Y en el caso de las mutaciones sin sentido, las sustituciones sin sentido implican la formación de un codón de paro fuera de lugar. Se provocan mutaciones que no van a tener sentido codificante, por eso sin sentido codificante. El producto final es un polipéptido incompleto que casi siempre es no funcional. Aquí tenemos el gen normal, el mensaje normal y un cambio que da una mutación sin sentido. Fíjense, en el ADN normal teníamos GCT, se cambia por ACT. Este ACT va a dar origen a un codón UGA que va a dar un codón de paro. Entonces este polipéptido va a quedar incompleto y no funcional. Bueno, aquí tenemos entonces ejemplos de mutaciones de sentido equivocado. Para verlo en orden como las vimos, son mutaciones anónimas o silenciosas donde da el mismo aminoácido. Las mutaciones de sentido equivocado o erróneas donde cambia el aminoácido que se forma, cambia la función del polipéptido. O las mutaciones sin sentido que generan un codón de paro y por lo tanto un polipéptido incompleto. Bueno, continuando con las mutaciones génicas o moleculares, vamos a ver ahora lo que es referido a las adiciones y las deleciones, qué efectos tienen sobre la traducción del mensaje genético. Como dijimos, tanto adiciones como deleciones van a provocar corrimiento en la pauta de lectura. Las proteínas producidas generalmente son no funcionales por ser muy defectuosas. Aquí tenemos una secuencia de un ARN mensajero que es leído, como sabemos, por tripletes o cada 3 nucleótidos. Cada uno de esos es un codón que va a dar origen a un determinado aminoácido según lo codificado por el código genético. ¿Qué pasa si a ese ARN mensajero producido por un ADN que tuvo una mutación, que era leído por tripletes de bases, por ejemplo, se le provoca una deficiencia, o sea, perdemos un nucleótido en el ADN, por lo tanto este ARN mensajero no va a llevar esa A. Fíjense que se va a provocar un corrimiento en la pauta de lectura, lo volvemos a ver, se pierde en el ADN, no se forma esa A, por lo tanto se provoca un corrimiento en la pauta de lectura en el ARN mensajero. Por lo tanto, lo que antes daba origen a leucina, ahora también, prolina también, pero desde aquí en más, fíjense que no se van a formar los mismos aminoácidos. Donde había treonina se forma glutámico, ácido aspartico se forma una isoleucina, inclusive aparece tempranamente un codón de paro. En este caso, aparte va a dar una mutación sin sentido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una secuencia de hemoglobina A normal, donde el codón de paro debería aparecer en el quinto triplete. Si se da una deleción de una base en el ADN, se va a correr la pauta de lectura y fíjense que se origina una hemoglobina que es mutante, se llama hemoglobina W1, que es un poco más larga que la hemoglobina normal, ya que el codón de paro recién va a aparecer 5 aminoácidos más adelante. Eso da origen a
una hemoglobina diferente a la silvestre. La mayoría de estas adiciones y deleciones van a ocurrir o ocurren en secuencias monótonas de una o dos bases del ADN. La pauta de lectura puede llegar a restituirse mediante una doble mutación, como vimos antes. Si se provoca una deleción, se puede provocar una inserción posterior. Entonces ese polipéptido que se forma se denomina pseudosilvestre. Tiene unos pocos aminoácidos cambiados y muchas veces es funcional. Las sustituciones también nos pueden llegar a explicar lo que denominamos reversión de las mutaciones, que los vamos a ver en reparación del daño genético. Simplemente como para hacer una referencia aquí, las reversiones pueden ser exactas o directas cuando el cambio en el ADN provoca la vuelta al mismo codón. Aquí tenemos un triplete que codifica para la leucina, AAA, se provoca una mutación, una sustitución de la primera A por una guanina y después una reversión al mismo triplete AAA. Esas son reversiones exactas o directas. Las reversiones equivalentes es cuando se vuelve a un codón sinónimo, sin embargo, no se vuelve al mismo triplete. Aquí tenemos UCC, se provoca una sustitución de la primer C por una G y luego una reversión de la mutación a AGC. Fíjense que el triplete original es distinto al triplete final, pero los dos codifican para el mismo aminoácido. Es un codón sinónimo. Esto se denominan reversiones equivalentes. Y también pueden ser equivalentes si forman el mismo codón, si forman el mismo aminoácido o si tienen la misma función. Aquí tenemos el cambio de CGC a CCC y la vuelta, la reversión a CAC. Fíjense que no es el mismo triplete, no es el mismo aminoácido, sin embargo cumplen la misma función. Por lo tanto, el polipéptido no va a cambiar su función esencial. Bueno, esto en cuanto a los efectos de las mutaciones puntuales sobre la traducción. Continuamos en el próximo video.